Bueno, eh, en principio yo nací en Madrid, entonces pues vengo de España o voy o viajo. Ahora porque en realidad yo no me siento anclado a un lugar determinado, sino me gusta viajar, me gusta conectar con muchas personas. Pero en el origen, pues yo empecé a estudiar arquitectura, por circunstancias me pasé a filosofía de una manera extraña, porque yo quería dedicarme al arte, hice un examen en arte dramático y en música, pero no me admitieron y tenía que poner una justificación, no me admitieron a primera examen. Entonces tenía que matricularme rápidamente para justificar, para no ir al servicio militar. Y entré en filosofía, que fue el único sitio que me admitieron fuera de plaza. Así empecé. Pero en realidad la filosofía había sido siempre como mi mundo. Eh, no me lo había planteado estudiar como carrera porque yo ya vivía la filosofía. De hecho, recuerdo que el primer libro de filosofía que me trajo mi padre cuando empecé esa asignatura en el bachillerato, pues yo me lo llevé antes de empezar el curso, me lo llevé al campo y empecé en una piedra a mirar el libro y porque no sabía lo que era la filosofía. Pero de repente me sentí totalmente identificado. Y de hecho, en las clases de filosofía yo nunca estudiaba, siempre salía voluntario a dar la clase porque era mi vida, yo lo vivía la filosofía y fue algo muy especial. Y así he seguido, ¿no? Inicio. Luego me doctoré en educación y por el camino también en la adolescencia, también yo he sido siempre muy tímido e introvertido y tenía graves dificultades para expresarme, para transmitir mis emociones, mis sentimientos. Entonces encontré el camino del misticismo, la meditación, y eso me ayudó, eso me salvó. Entonces descubrí todo el mundo interior y de ahí también empecé a escribir. Empecé a escribir todas esas vivencias internas, a compartir meditaciones con otros, porque también eso les gustó en los grupos en los que yo estaba. Y, y así empezó todo, así, tranquilamente, ¿no? Yo también por esa época practicaba la hipnosis. Entonces también hubo otro hecho, es que empecé a jugar con la que fue luego la madre de mis hijas, pues a hipnotizarla un día que la llevaba a casa. La cuestión es que ella vio unas escaleras y unos pies que iban iluminando la huella cuando iban subiendo los escalones. Solo veía eso, pero ahí empezó toda una historia y un misterio hasta que entramos en contacto con Yeshua. Y, y ahí, pues, además, la primera vez porque hicimos muchos ejercicios de regresión, también ya en el viaje de novios, fuimos a Italia, y la noche de Jueves Santo, en Italia, en la ciudad de Romeo y Julieta, en el hotel, fue cuando hicimos una regresión y habló por primera vez. Y los mensajes fueron increíbles. Entonces, a partir de ahí, también hubo un cambio que potenció todo. Y por eso el primer libro que escribí fue Yeshua, donde yo expresaba todo ese proceso de canalización. Luego ya seguí, cuando ya estaba haciendo el doctorado en filosofía, en hermenéutica, pues seguí con la interpretación de los sueños, también escribí sobre hipnosis y después pues sobre las emociones, de comunicación. Y bueno, actualmente tengo 33 libros y el propósito, el propósito es compartir desde ese inicio aquellas experiencias que para mí fueron tan importantes en muchos sentidos con otras personas desde distintos ángulos, desde ángulos reflexivos a través de ensayos, desde ángulos pues como ese primer libro de Yeshua que era más como una canalización, es decir, fue algo muy particular. Pero bueno, así todo iba avanzando en un sentido y en otro. Siempre he tenido intereses múltiples y me refugiaba o aprovechaba la escritura para poder expresar esas experiencias internas que a veces son difíciles de expresar. Y también, por supuesto, con la poesía, los relatos y las novelas. Porque creo que en todos los ámbitos se puede transmitir y compartir una experiencia que sea útil
a las personas. No todo el mundo, a lo mejor, aunque yo trato de hacer ensayos divulgativos, no todo el mundo pues, le resulta fácil. Y eso es lo que me han confesado para mi sorpresa. Entonces, por eso, a algunas personas les entra más la posibilidad de acercamiento a este mundo, pues a través de la novela, o a través de la poesía, o del relato. Y bueno, pues por eso escribo de todo. Y últimamente estoy escribiendo muchas novelas. Desde el COVID, pues en el 2020 escribí 4 novelas. En esas novelas yo trabajo distintos aspectos como el autoconocimiento, el- las referencias a las mitologías hindús y mexicanas y también la ciencia. Y ahí termino llegando al transhumanismo, los implantes cerebrales y todo este mundo de la tecnología que pues está aquí ya, ¿no? Que es nuestro día a día. Hay varias corrientes transhumanistas, aunque la más conocida es la más materialista y atea, que es la que se identifica más con la ciencia. Entonces, según esa corriente transhumanista, el modelo humano está acabado. Digamos que la sociedad y las personas o el cuerpo humano hace aguas por todas partes. Por eso se trata de mejorar a través de la tecnología esas deficiencias que se ven en el cuerpo y en la sociedad, a través de nanotecnología para la medicina y reponer aspectos internos de nuestra naturaleza, y también en el aspecto social con la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial por ahora se ve como una gran amenaza porque va a desplazar casi todas las profesiones tal como las conocemos actualmente. Que la inteligencia artificial representa un mayor grado de eficacia y de manejo de datos y de precisión a la hora de desarrollar proyectos o investigaciones o incluso impartir clases, pues que un ser humano normal no puede, no tiene esa capacidad. Todavía la inteligencia artificial está empezando. Lo que hemos conocido con el chat GPT o otros modelos de inteligencia artificial es solo el inicio, están en pañales, porque cuando ya se asiente más la computación cuántica, el mundo va a cambiar completamente, completamente. Las aplicaciones son grandísimas y es evidente que estamos en una encrucijada, en un momento de cambio grandísimo. Pero decía que hay distintas corrientes del transhumanismo y otra de esas corrientes, quizás menos conocida, es la corriente del transhumanismo místico, que ahí es donde está y eso es lo que también trato en la novela. Se llama, el ciclo son 4 novelas, es el ciclo de Desconcierto. La primera se llama Desconcierto, la segunda, bueno, ahora se me ha olvidado, pero luego la tercera es Concertación y la cuarta es Magia. Entonces, ahí va explicando toda una historia de una mujer que es la protagonista, luego van apareciendo distintos narradores y para llegar a este tema y cómo es posible la inmortalidad física desde un planteamiento puramente místico. Por otra parte, el objetivo del transhumanismo también es la inmortalidad. En la película Avatar es una forma de proyección de elementos que todavía no están totalmente conseguidos en la ciencia, pero es investigación científica. Es cómo sintetizar una mente humana y poder transportarla a otro medio, que es lo que ocurre en la película Avatar, ¿no? Pues aquí se puede transportar a un humanoide o a otro cuerpo más joven, o bueno, cuerpo artificial, ¿no? Digamos así, porque esa es la idea. Y que incluso ya te puedas cambiar la cabeza sin necesidad de maquillarte, cambias de forma. Bueno, lo que ocurre es que eso evidentemente será para millonarios, porque eh, por mucho, eso es costoso, ¿no? Y no creo que vaya a reducir tanto el coste. Entonces, lo que hay detrás de este proceso, que también está muy vinculado con Silicon Valley y con las grandes empresas de tecnología, pues es evidentemente esclavizar en el mercado de consumo a la humanidad.
o sea, tener clientes eternos en empresas que también sean eternas. Entonces, pues, Una parte también interesante de lo que estás mencionando es que el ser humano, de repente una de las fallas más grandes que tiene y a la vez las virtudes más grandes que tiene son las emociones, que son canal directo para el alma y la expresión. ¿Cómo crees que todo esto, este movimiento está afectando entonces en esa parte también? esa justamente se ha convertido en mi especialidad, trabajar con las emociones, la afectividad y los sentimientos, porque creo que ahí está el punto de ataque actual de ese transhumanismo materialista ateo que desde el punto de vista, desde la identificación que ejerce con la ciencia, pues ahora todo lo que resuena como simbólico, emocional, lo juzgan como pseudociencia. Y yo he tenido ataques directos de grupos que persiguen a los pseudocientíficos en conferencias mías, incluso cuando yo tenía un grado académico superior a ellos, pero a ellos les da igual, porque le parece que todos los que trabajan las ciencias humanas son pseudocientíficos de alguna manera y que solo son científicos los que se ocupan de las metodologías cuantitativas. Y esa es la diferencia fundamental, ¿no? Las metodologías cualitativas que se aplican más a la experiencia humana se ven con sospecha desde ese ángulo. Pero es un ataque para, en realidad, debilitar lo que es el modelo humano actual, lo que ha sido siempre la humanidad, porque si se debilita el aspecto emocional, el aspecto afectivo y los sentimientos, inmediatamente habrá una crisis en el sistema nervioso humano. Y esa crisis es la que se quiere recomponer desde el punto de vista tecnológico. O sea, con medicinas, con nanotecnología o pues con todo este tema de los implantes y del desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, hay una labor. Yo creo que mucha gente que está en ese ámbito, digamos, no en las esferas de decisión, sino que sigue esa corriente científica, materialista, atea, no es consciente de lo que está pasando, pero están trabajando con fuerza para ello. Y eso tiene unas consecuencias, que es la esclavitud de la humanidad, ¿no? Eh, pues dicho así parece muy fuerte, pero es lo que está ocurriendo. Con una peculiaridad. Antes a los esclavos se les raptaba, se les llevaba, como ocurrió en África, se les llevaba a América y se les obligaba a vivir una vida. Ahora, los nuevos esclavos del futuro van a ser personas que van a pagar por su esclavitud, porque van a pagar por la tecnología. Y en la tecnología van a quedar atrapados, creyendo que son libres. Y esa es la paradoja y el gran juego que está detrás de todo esto, ¿no? Ahora bien, la alternativa que yo veo, porque no se trata solo de ver el aspecto muy negro, yo creo que sí hay una alternativa y es precisamente ese transhumanismo místico, que es lo que planteo en la novela. Cómo desde ahí tenemos posibilidades de desarrollo a través de las dimensiones múltiples, el acceso desde nuestra mente, desde nuestro ser, al multiverso que ahora también está de moda, ¿eh? Y también las relaciones enriquecidas entre los seres humanos. En lugar de la tendencia a empobrecerse, porque todo está ahora vinculado con la tecnología, tenemos que recuperar la afectividad, los sentimientos, la amistad, sin confundirlo necesariamente con el sexo. El sexo está bien, pero ahora parece que lo único que se vende es la libertad sexual, pero sin afectos, sin ataduras, sin sentimientos. Y eso, pues, bueno, yo no tengo nada en contra de practicar el sexo libre, pero evidentemente, si dejamos de lado la afectividad, pues habrá consecuencias o está habiendo ya consecuencias muy graves para los seres humanos, porque luego vienen las dependencias del alcohol, las drogas o la tecnología otra vez. Entonces, siempre necesitamos algo que nos esté fortaleciendo o nutriendo en ese otro aspecto emocional, anímico, profundo. En mi libro de Todos queremos que nos quieran, ahí hablo de cómo
las relaciones, el contacto afectivo, o sea, las caricias en la piel desde que nacemos con nuestra madre, estructura nuestro sistema nervioso, estructura nuestro cerebro. Si esas caricias no están bien desarrolladas, entonces se producen daños graves en esa configuración del sistema nervioso, y hubo experimentos en los años 50 en los Estados Unidos donde se probó esto con monos. Como los monos que no recibían o que estaban alimentados sin el contacto con su madre, o de manera cada vez más lejana con respecto a lo que era el contacto con la piel, pues se volvían locos, es decir, que desarrollaban de procesos patológicos graves. Y a veces incluso había monas que se comían a sus propios hijos. O sea, había deterioros cognitivos muy graves. Y esto es lo que está pasando, lo que está pasando ahora. Al haber bloqueado o al haber restringido y apartado ese aspecto emocional, sentimental, afectivo, sustituyéndolo solo por el sexo como deporte, pues se da una carencia y un vacío que es lo que tienden a experimentar muchas personas. Un vacío interno en ese estado anímico, en esa otra parte que configura nuestra naturaleza humana, y ese vacío es el que se trata de llenar de muchas formas, y por eso se generan las dependencias químicas o tecnológicas. Pero esas dependencias son el origen de grandes negocios, porque cuando tú tienes a personas dependientes, pues les vendes todo. Pues bueno, todo ese mercado está muy bien orientado para que la economía siga creciendo. Bueno, que siga creciendo para unos, porque los otros, contando con la inteligencia artificial y con el proceso de reconfiguración de las estructuras profesionales, pues llegarán a tener sueldos muy cortitos, una línea de corte muy grande entre las clases pudientes y las menos pudientes. Habrá multimillonarios y habrá gente que apenas tenga para pagar su suscripción a la tecnología o a comprarse los aparatos básicos para seguir enganchados. Esto es lo que va a tender a ocurrir, porque la alternativa sería que las grandes empresas tecnológicas fueran también más humanas, más empáticas, y entonces el beneficio que reciben lo repartieran más. Pero, pero eso pues, está un poco difícil, tal y como está ahora mismo el modelo, el modelo de liberalismo económico, ¿no? Sí, es como la única lógica que hace que hayamos creado una inteligencia artificial de esta forma es para que sea vista como otra empresa y otro negocio más. Por supuesto. Y se están invirtiendo muchos millones de dólares, especialmente en Estados Unidos, para que esa industria prospere. Pero no solo es en Estados Unidos. Ya la inteligencia artificial se está trabajando en todo el mundo. En España también, pero fundamentalmente en el otro bloque. Rusia, China, India. Es el otro bloque, y que supuestamente también en el transhumanismo hay una orientación política de fondo eh, basada en el capitalismo o en el socialismo. Pero por desgracia, el socialismo actual no parece que tampoco sea en beneficio de las personas, sino en beneficio de ciertos grupos, y al final no hay mucha diferencia entre el liberalismo económico de izquierdas o de derechas. Eso ya parece que está pasado de moda, porque son siempre grupos de poder que podrán justificar su acción de una manera o de otra, pero siempre son grupos de poder completos. Pero fíjate que todo esto coincide con una novela que se hizo famosa de Aldous Huxley, que es Un mundo feliz, donde había 4 estructuras de seres humanos, digamos, seres humanos dentro del sistema. Los alfa, beta y epsilon, bueno, unos que estaban en las clases superiores y otros que eran simplemente trabajadores. Y luego había una valla donde estaban los salvajes, los que no estaban en el sistema. Pues yo creo que la solución está en ser salvaje. Esta es nuestra realidad, la veamos o no, porque eso ya está instalado. Yo hace 10 años empecé a hablar de que se iban a cambiar los teléfonos móviles por los chips, por los implantes cerebrales,
porque ¿para qué vas a comprarte un teléfono móvil que te cuesta muchísimo y luego te lo roban? Pues lo tienes incorporado y es más fácil y así te comunicas por telepatía. Eso ya está ocurriendo. Todavía no se ha comercializado a lo grande, masivamente, porque hay que seguir sacando provecho de toda la investigación que se ha hecho en estos aparatitos que todavía tenemos, ¿no? Pero ya esto ya está obsoleto. 100%, 100%. Lo que pasa es que, ¿a dónde nos enseñan en las escuelas la ciencia de la telepatía, por ejemplo? ¿Quién habla de eso? Nadie habla, pero nosotros lo tenemos inerte en nuestra biología, poder hacerlo. La telepatía tiene que ver directamente con el estado emocional, la resonancia cardíaca, y yo he trabajado mucho ese aspecto. Y es muy fácil para cualquier persona comprobarlo. Bueno, para cualquier persona no sé, pero para las personas, las personas que viven relaciones sentimentales positivas, porque ya hay que definir todo mucho. ¿No? Cuando tú estás en una relación, cuando estás enamorada de una persona, con el perro no lo sé, pero con una persona ocurre que en ese momento, cuando hay una conexión emocional y afectiva fuerte, es muy fácil tener telepatía. Se percibe lo que la otra persona siente, piensa, incluso canciones, y ocurre también de las madres con sus hijos cuando son pequeños. Las madres intuyen lo que le está ocurriendo al niño, a la bebé, porque existe esa conexión cardíaca. Entonces, esto es algo que en el mundo místico se trabaja, pero a veces también en el mundo místico se ha enfocado demasiado como aspectos mentales y no tiene que ver con lo mental, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con la onda de resonancia cardíaca. Esa es la clave para que funcione. Bueno, se dice que en el corazón hay un, y sé que lo escribiste en un libro, pero que en el corazón hay un cerebro también. Tenemos un cerebrito en el corazón. Hay neuronas en el corazón. Y entonces por eso desde ahí se habla del cerebro del corazón o de la inteligencia cardíaca, que ya es algo que es bastante conocido y se han hecho muchas experiencias en grupos y se ha publicado. Aunque yo creo que lo han restringido por la cuestión de negocio para vender simplemente un software para el estrés. Cuando tú conoces algunos aspectos o cuando tú puedes entrar en resonancia con las personas, no hace falta ver la onda, porque lo captas, lo sientes. Esto es otra de las formas en las que te venden una tecnología cuando tienes una venda en los ojos o cuando tienes poca sensibilidad. Pero cuando tú desarrollas tu sensibilidad, cuando tú desarrollas ese vínculo cardíaco, esa onda de resonancia, pues todo el mundo lo experimenta. Vamos, a mí me parece que todo el mundo, porque es algo tan evidente. Por eso es por lo que yo estoy también trabajando en ese aspecto. Yo me dedico a formar profesores. En México he estado trabajando con profesores universitarios con este tema de la inteligencia emocional y de cómo hacerlo práctico y cómo aplicarlo en el aula, porque creo que hay una carencia muy grande. De hecho, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por ejemplo, cuando yo propuse estos cursos, me dijeron que nunca habían hecho cursos de inteligencia emocional y estuve trabajando varios años con profesores de la universidad, hasta que llegó el COVID. Y luego en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez también, porque son herramientas que no se conocen adecuadamente y son herramientas emocionales. Las herramientas emocionales tienen que poder desarrollarse a través de una metodología también, y es posible tener una metodología donde tú puedas analizar procesos sin perder los estados emocionales o de resonancia. No es incompatible con la razón, pero tienes que tener la metodología adecuada. Sin embargo, pues algunos consideran que todo eso es pseudociencia. Y había críticas, especialmente yo he recibido críticas desde, bueno, allí en Ciudad Juárez solo desde los psicólogos. En otros campos, como aquí en Madrid, desde los biólogos y los informáticos, porque ellos son los que directamente están más interesados en desarrollar los algoritmos de la inteligencia artificial y las aplicaciones de la nanotecnología al desarrollo de la biología. Entonces, justamente, pues por ahí vienen, ¿no? Aunque, bueno,
para mí no son tan problemáticas porque cuando tú conoces la metodología científica puedes torear eso. Pero para mucha gente sí. Para mucha gente sí se convierte en un problema y ha habido toda una lucha que se estuvo de manifiesto en la época del COVID con la pandemia entre pues todo esa presión sobre las vacunas para tratar la pandemia de forma científica, cuando se habían saltado los protocolos de reconocimiento de vacunas o de publicaciones científicas para poder demostrar la viabilidad metodológica en el sentido científico real. O sea, se saltaron protocolos porque había urgencia, todo se justificó, pero hubo una experimentación masiva con todo el planeta porque había miedo. Y yo estuve en el 2021, estuve en Suecia con unos expertos médicos, expertos en epidemias y pandemias, y ellos me dijeron en ese momento que el verdadero problema eran las vacunas en sí. Eran las vacunas las que estaban generando las mayores problemáticas. Pero los médicos que defendían eso y estaban en la salud pública eran despedidos en casi todos los países del mundo. Y entonces solo quedaban los que tenían su consulta privada y hacían ese seguimiento. En la pandemia pasó algo bien clave también, que fue empezamos a apoyarnos más en la tecnología, como lo estamos haciendo ahorita, para tener interacción social, porque no la podíamos tener en el día a día. La mayor parte de la gente le pasó esto, ¿no? Y con eso también conlleva a pensar como, porque hay muchos aparatos que no se apagan, digamos, los celulares no se apagan, especialmente si uno tiene como un iPhone o eso, son celulares que están 100% conectados a un micrófono y la cámara y no sé qué. Entonces, con todo esto también se está viendo el desarrollo de la no privacidad, que es un tema muy, muy delicado. El autor que te estaba mencionando anteriormente, que me recuerda mucho al tema del transhumanismo, se llama Philip K. Dick, que en Francia fue muy bien recibido en su época, pero en Estados Unidos hasta el gobierno le abrió un caso del CIA ya en contra de, o sea, como que de qué estás hablando, ¿no? Hizo muchas novelas también. Casualmente, en el lenguaje de las novelas fue que se desarrollaron muchas películas que después Hollywood las hizo, y popularmente una de las cosas que él hablaba, por ejemplo, en una película que se volvió bien famosa, se llamaba Minority Report, era precisamente la falta de privacidad, que es algo que se está desarrollando con toda esta tecnología, nanotecnología, etc. Pero a un límite todavía mayor de lo que se cree, porque la falta de privacidad no es solo porque te espíen a través del micrófono o de la cámara en tu casa. Es que ahora entran en tu cerebro y pueden saber cuáles son los sueños de los que tú ni siquiera eres consciente, para poder venderte de forma personalizada y para satisfacer tus deseos ocultos. Que es por ahí por donde va, porque ya lo de espiarte en casa pues ya se ha convertido en algo normal. Ya hay cámaras por todas partes de las ciudades con el tema este de la protección ciudadana, y por supuesto que hace tiempo que ya se sabe, cuando tú estás cerca de un teléfono y hablas de un asunto, inmediatamente empiezas a recibir publicidad sobre ese asunto. Y no es que sean personas que te están espiando, es inteligencia artificial. Esa es una de las aplicaciones. Ese modelo está muy desarrollado para poder observar cuáles son tus tendencias de consumo, de pensamiento, de observación, de consultas en la red. Y ha habido ya películas que también esto lo muestran, ¿no? Porque se trata de manejarte ahí, desde esa parte más oculta que tú ni siquiera eres consciente. Por eso que en la esclavitud o el condicionamiento no venga desde las partes fáciles de reconocer, sino desde las que no vas a reconocer, para que creas que nadie te está espiando o para que creas que el mundo es bueno contigo y te está ofreciendo todas las oportunidades. No vamos a poder evitar que nos espíen, ¿no? Pues ya relájate y desnúdate. No es una desnudez física del cuerpo, es una desnudez del alma o de tu mente. Entonces, pues sí, la gente te puede observar,
pero no pasa nada, pues déjales que te admiren. Brilla y ya está. Y relájate, que la gente tenga la posibilidad de verte como algo valioso. Y para que la gente te vea como algo valioso, tú tienes que sentirte valiosa. Ahí está la clave. Y para sentirte valiosa, tienes que conocerte y tienes que potenciar tu autoestima. Y la autoestima no se potencia con una tarjeta de crédito infinita que te permita comprarte todo lo que te dé la gana. No, eso no es, esa es la autoestima del consumo, pero no autoestima real. Porque cuando tú te has comprado ya todo, sigues sintiendo vacío. O te cansas de lo que te compraste, el modelo que te compraste la semana pasada ya no te sirve. Y eso en Estados Unidos pues es bastante frecuente, ¿no? Entonces, no se trata de llenarse de cosas, se trata de llenarse de apreciaciones de valor con respecto a uno mismo. Tener autoestima, es decir, sentirse, quererse, sentir afecto, sentir de forma positiva la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás. A través de ese sentimiento respetuoso, afectivo, ese amor. Yo normalmente no hablo de amor porque el amor a veces también está como demasiado manido y sobre todo que se confunde casi siempre ya con sexo, ¿no? En cualquier caso suelo hablar de ternura y suelo hablar de miradas de ternura que pueden durar unos minutos, unos segundos e irse alimentando de eso. Nosotros podemos mirar con ternura no solo a las personas, sino también a las cosas, a las mascotas, la comida, todo lo que nos rodea y por supuesto un paisaje. Y desde ahí, como yo, pues de vez en cuando salgo a escuchar los pájaros del bosque. Ya hubo un experimento, una investigación que se hizo en que una bióloga estuvo tomando los sonidos de los pájaros en el bosque y observando las interacciones con las personas que pasaban por ese bosque. Y observó que los trinos de los pájaros variaban en función del estado emocional de las personas. Es decir, la naturaleza tiende a equilibrar nuestros estados emocionales distorsionados para buscar la armonía. Eso es lo que necesitamos recuperar. En lugar de aumentar el desatino o el caos, ¿no? Para que luego dependamos de la tecnología, lo que tenemos que hacer es recuperar el sentido de la naturaleza, el sentido de integración entre todos, una integración respetuosa, no fanática, ni basada en creencias raras, ¿no? Sino simplemente en esa relación de la mirada de ternura, de la sonrisa de ternura que podemos compartir con las personas, aunque no hablemos. Y eso es algo que yo también he recomendado muchas veces, ¿no? Salir a la calle y simplemente sonreír y mirar con cariño a las personas que te cruzas sin ningún propósito. No porque luego quieras invitarla a cenar para llevártelo a la cama, porque a veces se entiende así. No, simplemente es compartir eso, porque el hecho de compartir una mirada de ternura, una mirada, una sonrisa de cariño por cualquier ser humano, eso también te hace sentir bien a las dos partes, hace que el corazón emita una onda armónica que se puede medir y se puede observar, es decir, no es una fantasía, eso se puede cuantificar. Pues esa onda armónica es como la música. Puede que a alguna persona que se sienta deprimida o que se sienta triste, cruzarse con alguien que le sonríe le salve la vida. Y es así. Entonces, por eso es tan importante trabajar ese aspecto de la afectividad de manera amistosa, de manera libre y de manera respetuosa. Y desde ahí reconstruir nuestras relaciones humanas. Quizás pues ya es un poco tarde para cambiar toda esta inercia que nos lleva desde la inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Pero sí podemos hacer como pequeños núcleos rebeldes, pero rebeldes en el sentido bello, ¿no? Como esos salvajes que estaban fuera de los límites del mundo feliz, ¿no? Pues, y desde ahí encontrarnos con personas o ir creando relaciones con personas, incluso también utilizando la tecnología, porque la tecnología en sí no es el enemigo. El enemigo está en quién quiere utilizar la tecnología para esclavizarnos. Ahí es donde está la clave. Entonces nosotros podemos utilizar la tecnología, como estamos haciendo ahora, y desde aquí compartir nuestros sentimientos, compartir lo mejor de nosotros mismos y
sin que haya ninguna consecuencia especial, más que el hecho de que tu corazón florezca en este momento y veas un futuro más luminoso, veas posibilidades de desarrollo para tu vida o para la vida de las personas que están a tu alrededor, porque en ese momento hay como una radiación luminosa, que es lo que también se había dicho pues desde la antigüedad en el mundo místico, ¿no? El aura se ilumina y esa luz en tu radiación electromagnética se comparte. Sean conscientes, no las personas que están a tu alrededor, pero se puede sentir. Y como te digo, se puede medir con estos software. Es algo real, no es simplemente una fantasía. La cuestión es que el acercamiento a la naturaleza representa eso. Hay como también los árboles, ¿no? Es como si hubiera una relación respetuosa. Cada uno está en su lugar y desde su fortaleza y desde su belleza compartimos un mundo mejor. Y ese mundo mejor nos permite a los seres humanos florecer en creatividad y compartir otras cosas para luego poder seguir desarrollando el mundo para las personas que quizás no tienen esa sensibilidad todavía. Pero sí podemos ayudar a que esa sensibilidad se desarrolle y se potencie. Y ese es el transhumanismo místico. Cuando tú desarrollas eso, el nivel de vivencia es muy superior. Y por eso en la novela, que a través de los personajes se contrastan, cuando unos desarrollan ese potencial desde el aspecto tecnológico, cuando otros lo hacen de forma natural, pues evidentemente no hay un abismo. Es como que la tecnología, aunque parezca sorprendente en ciertas cosas, comparado con lo que se puede hacer desde el desarrollo natural, místico o psíquico, o sea, pleno como personas, como seres humanos, pues es otro mundo, es muchísimo mayor. Y ahí es donde está nuestra grandeza. Ese realmente es el paraíso que tenemos que recuperar. Entonces, ese sería el transhumanismo positivo, el que nos lleva a superar las limitaciones de la raza humana actual para entrar en otro mundo donde vivamos desde la felicidad, pero no porque nadie nos someta bioquímicamente en ese mundo feliz, sino que cuando cada ser humano reconozca y desarrolle todo su potencial, todos sus valores. Pero hay que seguir trabajando ahí. Y eso es, yo es a lo que me dedico. Hago todo lo que está en mi mano cada día. Y yo, a través de las novelas, yo también me permito pues expresar con esa excusa de que puede ser ficción, ¿no? Muchas experiencias místicas que yo he vivido y ahí pues propongo un modelo de multiverso al que se puede acceder y donde tú puedes vivir una realidad, o sea, en múltiples dimensiones y donde todo permanece eternamente, ¿no? Porque es como nosotros somos el centro de una esfera con infinitos puntos de resonancia en el espacio-tiempo. Entonces, desde ahí tú puedes trasladarte a esos puntos de resonancia y, por lo tanto, viajar en el tiempo o vivir en el tiempo de una forma diferente, ¿no? Yo creo que la clave está ahí y esa es la opción que tenemos en este transhumanismo místico. El poder abrir nuestros horizontes, quitarnos la venda de los ojos, el no tener miedo a la tecnología ni a nada, porque si de verdad desarrollamos todo nuestro potencial, estamos más allá de todo eso. Por mucho que quieran esclavizarnos, nosotros podremos soltar como por prestidigitación nuestras esposas, nuestras cadenas y ser libres, ¿eh? Como han hecho también los maestros orientales en las artes marciales o en el kung fu. Cuando cuando yo era niño había una serie en televisión que era Kung Fu con David Carradine y pues era un maestro Shaolin que había ido a Estados Unidos así como a principios del siglo XX y pues él era nada lo atrapaba realmente, porque él había vivido para ser libre. Entonces, incluso se metía en la cárcel de vez en cuando, pues para favorecer ciertos procesos, pero nada lo ataba. No tenía miedo a nada, porque él era libre y podía superar también las limitaciones físicas. No solo era libre espiritualmente, sino que hay una forma de interacción también con esa realidad objetiva. Lo que pasa es que hay que empezar por el principio. No puedes irte directamente al multiverso porque entonces
corre riesgos de que se te vaya la cabeza de verdad. Y para poder moverse por el multiverso hay que tener un buen GPS que te permita volver a casa cuando lo necesites, ¿no? Que no te pierdas por ahí. Porque sí, es muy fácil perderse. Y de hecho, mucha gente que empezó en estas cuestiones esotéricas o místicas o mágicas, se le fue la cabeza, se perdió, ¿no? Entonces, hay que ir con pies de plomo, paso a paso, y respetando humildemente cada uno de los pasos del camino. Pero uno de los aspectos básicos es la respiración y la sensibilidad. Y cómo sentir la respiración e irla sintiendo en tu cuerpo y poder concentrar energía partiendo de esa respiración en distintas partes del cuerpo y luego compartir esa energía con otras personas. Esto es el elemento básico. Pero sentir de verdad, o sea, que tú puedes concentrar tu energía en una parte u otra del cuerpo. Primero respirar, luego sentir como imaginándote esa parte del cuerpo y luego focalizar ahí la atención hasta que empieces a notar esa energía vibrando en esa parte concreta del cuerpo. Y así, por ahí empezar, porque hay todo un mundo que se puede desarrollar a partir de esas primeras experiencias, pero hay que ir paso a paso. Hay un chico de México con el que estoy haciendo este curso a distancia y le estoy enseñando todas estas técnicas y bueno, está asombrado. Empezamos con un trabajo con la interpretación de los sueños y luego hemos ido, ya desde hace unos años, pues hemos ido creciendo y ahora está experimentando esas multiversos, ¿no? Pero se trata de hacerlo metodológicamente y aplicado de forma práctica. Esa es la cuestión. O sea, no es simplemente como algo que queda así devocional y tal, y donde la fe te salva. Pues para los que no tienen fe también es posible. Sí, hay método, hay método. Método donde no hay solo razón, tiene que haber razón, emoción y pasión. Las tres cosas tienen que estar unidas para que funcione. Porque eso es lo que hablo también en el libro de El corazón inteligente, la inteligencia del vientre, del corazón y del cerebro. Tienen que estar en coherencia, tienen que ir a trabajar como un equipo. Y entonces cuando funciona y tenemos a nuestra disposición todo ese inmenso potencial que es la realidad humana. Yo planteo trabajar desde la experiencia antropológica, por eso sí es un transhumanismo, y cómo esa experiencia antropológica se va transformando y creciendo y desarrollando, y nosotros podemos darle la forma que queramos. Y de eso hablo también en el libro de Emociones, cómo nosotros podemos configurar códigos para estructurar las emociones y convertirlas en lenguaje. Pero los códigos no están prefijados, los códigos los ponemos nosotros y los ponemos según una orientación natural de nuestra mente, que es el lenguaje también de los sueños. No es algo que viene de fuera porque se hable de arquetipos predeterminados y comunes a todos. No, no, no. Son experiencias totalmente individuales. Cada uno desarrolla sus propios códigos específicos, que sí se pueden interpretar de forma conjunta también, y ahí desarrollé también esa metodología para la interpretación de los sueños, pero el lenguaje tiene que ser individual y de cada momento. Porque puede variar, incluso en la misma persona, según el momento que está viviendo. Por eso las emociones escapan siempre a la razón. Y no hay que tratar de atar las emociones, sino entender su lenguaje. Y de eso hablo en este libro, el de Emociones, de cómo incluso planteo una hipótesis de origen de cómo los seres humanos empezamos en la época prehistórica a desarrollar ese área del lenguaje partiendo precisamente de las emociones, es decir, para poder expresar estados emocionales de alegría o de dolor que se vivían en esos tiempos, ¿no? En mi libro de regresiones también hablo de eso, ¿no? De una experiencia que hice con una mujer hace ya muchos años en un taller, que le hice una regresión sin pensar en la reencarnación ni en nada. Le dije que simplemente fuera al momento en que se habían conocido la mayor parte de las personas de ese grupo. Y yo pensé, pues hace 20 años o 10 años, en una parada de autobús o en la escuela o en cualquier sitio. Pero no, de repente la mujer empezó a reírse y dijo, y yo le pregunté que por qué se reía. Y ella dijo, es que somos todos muy feos. En una etapa prehistórica, y describió no todos
las personas que estaban en el grupo, solo algunas de las personas dijo en sus nombres, estas personas están allí, estamos en una caverna, no hay ni lenguaje ni nada. Y unos han ido a cazar una especie de perro grande y fue algo muy chocante porque no era algo premeditado, ni esperado, ni buscado. Surgió de forma espontánea. Hay que estar ahí y tener los ojos bien abiertos y poder dialogar con lo que está ocurriendo ahora en el mundo. No escapando del mundo, ni de la tecnología, ni de nada, sino haciendo que todo eso se complemente y forme parte de un todo integrado y armónico. Pero claro, en una realidad muy compleja. Y eso sí que es lo que estamos viviendo actualmente. Cada vez nuestra realidad humana o nuestra realidad social es cada vez más compleja. Parece que en los últimos 20 años se ha saltado a un grado de complejidad impresionante, por supuesto también con el apoyo de la tecnología, ¿no? Y ahora vivimos en una forma de complejidad que nuestra mente humana normal, tradicional, pues tiene muchas dificultades para asimilar. Y ahí es donde también gana el marketing social, porque por la sobresaturación de estimulación, pues hay una manipulación de conciencias o de ideologías o de pensamiento. Hay mucha gente que está ya trabajando en distintas áreas y en cierta forma, de manera consciente o no, todos estamos conectados y cada uno lo que tiene que hacer es cumplir su trabajo, aunque no sepa de los demás, pero todos estamos en cierta forma en esa onda para abrir ese nuevo mundo de una forma real. No solo están los que ponen muchos millones ahí en Silicon Valley, hay más gente en el mundo, en todo el mundo, trabajando desde ese otro aspecto, desde el corazón o como lo quieras llamar. Es decir, sentir que formas parte de un equipo aunque no conozcas a las personas, pero que están ahí y que las puedes sentir y que las puedes llegar a sentir en un grado de precisión muy grande en función de cómo hayas abierto los ojos o de la capacidad que tengas de causar esa sensibilidad. Pero eso es algo real, es algo que está ahí. Y todos estamos trabajando. Entonces, por ahí va a ser muy difícil que la tecnología nos gane, porque seremos como elementos invisibles. No nos pueden investigar porque no hay unas relaciones concretas que se puedan observar. Son resonancias anímicas, o son resonancias cardíacas. Ahí está nuestra posibilidad de solucionar toda esta situación crítica y al mismo tiempo dar un paso de gigante hacia otro mundo, hacia otra realidad que algunos pueden considerar como más espiritual. Yo sigo insistiendo en que en realidad es una realidad más humana, para, porque a veces la cuestión de lo espiritual resulta un poco rara en la forma en la que algunas personas lo expresan, ¿no? La humanidad, o sea, nosotros, la experiencia humana es algo grandioso realmente. Por eso el transhumanismo sería también eso. Igual que en el Renacimiento apareció el humanismo y ahí aparecieron el Renacimiento italiano, ¿no? Y se recuperaron las escuelas de los misterios y toda esa filosofía hermética. Pues ahora también estamos en esa época, pero hay quienes niegan rotundamente todo eso y quieren hacer que ese transhumanismo sea negando todo y quedándose solo con las estructuras materiales, y quienes estamos recuperando desde ese aspecto místico ese nuevo renacer de la humanidad, ese nuevo renacimiento, en un sentido pues muchísimo más grande, ¿no? Con tendencia infinita, igual que la computación cuántica, que es también una revolución frente a lo que es la computación actual. Ya tengo una página en Amazon de autor, Juan Antonio López Benedí, y por ahí pues, se puede ver todas estas propuestas literarias. Y tengo una página que es www.metodobenedí.com, donde pongo algunos libros, pero luego, o sea, algunos libros, también los libros, están ahí los links de los libros, y también cursos, pero luego también hay personas que me piden algo a medida, y eso ya es personalizado, dependiendo de sus intereses y de su punto de partida. Entonces, desde ahí construimos pues lo que esa persona necesita realmente. Bueno, como también decía el maestro Chang,
Juan Salvador Gaviota. Entre una aquí y una hora aún nos veremos un par de veces. Muy bien. Bueno, pues hasta pronto.